El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 20 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Mario Villarreal y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. A propósito de la situación que vamos a discutir ampliamente durante el programa y que tiene que ver con la comunidad internacional, el caso de Alex Saab, la suspensión de las negociaciones en México. Ayer el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se pronunció sobre este caso y sobre Venezuela. Él está de gira por algunos países de América Latina y él lamentó que Maduro anteponga sus intereses sobre el de los venezolanos al abandonar el diálogo con la oposición. El secretario de Estado de Estados Unidos subrayó que Washington tiene un poder judicial independiente y ha recordado que en el caso de la extradición de Saab ha llevado más de una década. Él ofreció estas declaraciones junto al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Hoy visita Colombia y tendrá encuentro con el presidente Iván Duque. Hablarán sobre este caso. De hecho, la prensa colombiana destacaba ayer que la Fiscalía del país vecino va a enviar a algunos funcionarios a los Estados Unidos para tratar de establecer algún tipo de cooperación en torno al caso de Alex Saab. Y bueno, ya se han visto las primeras reacciones, por ejemplo, en Ecuador, que es donde se ha instruido el caso que provoca su extradición. Saben ustedes, la venta de las casas o materiales para construir casas en Venezuela, utilizando bancos venezolanos supuestamente para tratar de lavar dinero en bancos de los Estados Unidos, dinero que en teoría proviene de sobornos. Bueno, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador resolvió ayer martes abrir la investigación de un caso de supuesta corrupción que involucraría al empresario colombo-venezolano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por presunto lavado de activos y quien se le señala como testaferro del régimen venezolano. Y bueno, este caso tiene toda clase de implicaciones. Hablaremos ampliamente al respecto durante la mañana de hoy, como ya lo advertía, por cierto, el periodista Roberto Denis. Una de las figuras que aparece indirectamente mencionada, no por Alex Saab, habrá que ver si lo menciona este empresario colombiano, pero sí por el alias El Pollo Carvajal, Gustavo Petro, por ejemplo, en Colombia. Él asegura que va a confrontar a las declaraciones que se han ofrecido o trascendido a la prensa por acusarlo de recibir financiamiento del chavismo. En fin, poco a poco se va conociendo, bueno, este entramado internacional que ha creado el oficialismo durante años y, como ven ustedes, ha llegado a distintos países. Nos acompaña el embajador Milos Alcalay, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muy contento de estar en tu programa. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la comunidad internacional y evidentemente las implicaciones de todos estos casos, sobre todo el de Alex Saab. En principio, el oficialismo, Nicolás Maduro, anunció que se retiraba de las negociaciones en México por la detención, la extradición y el proceso abierto contra este empresario colombiano
que es investigado en distintos países del mundo, embajador. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Sí, en primer lugar, ya desde que apareció la foto de Alex Saab con su uniforme de preso naranja y todo lo que culminó este largo proceso de extradición, comienza una nueva etapa en donde no puede politizar Saab su situación, sino que tendrá que responder ante la justicia norteamericana la serie de imputaciones que se le han hecho, y si quiere hacerlo de manera política o ideologizada, eso va a pesar en contra de él. Y no creo que él quiera hacerse un harakiri o quiera hacerse un suicidio en un proceso sumamente grave, por lo que tú señalabas, no solamente de las denuncias en Estados Unidos, sino las que comienzan cada vez a aparecer más y más claramente. Es decir, es una nueva etapa. Ya culminó la etapa larga de la extradición, ya culminó todos los procesos que trataron de politizar y de impedir el traslado, ya todos estos argumentos de que ha sido secuestrado, de que hay violaciones de derechos humanos, toda esa narrativa en donde se ha querido involucrar la inmunidad diplomática, que ninguno ni es secuestro porque está basado en una extradición solicitada dentro de las normas del derecho internacional público, ni tiene inmunidad diplomática porque no tiene las condiciones que la Convención de Viena establece, ni mucho menos, lo que es risible, es la defensa de los derechos humanos de Saab, cuando aquí en el país está demandado el gobierno venezolano ante el Tribunal Penal Internacional, los informes del Alta Comisionada de Derechos Humanos, de la OEA, etcétera, etcétera. Entonces, parece realmente ridículo que establezcan esa especie de defensa. Eso muestra también, segundo punto, un nerviosismo, una incapacidad del régimen de encarar una situación, y se ha involucrado de tal manera que si mañana la justicia norteamericana condena por alguno de los graves hechos que están documentados, bueno, también estará en esa sentencia involucrado un régimen que ha sido incondicional de Saab, porque con toda esta acción directa en la defensa incondicional también va a arrastrar al gobierno. Pero entonces me recuerda mucho la figura de la piñata, los niños tratando de darle palos a la piñata y la piñata no se quiebra. ¿Por qué? Porque hay una situación consistente. En cuanto a la suspensión de las negociaciones que tú señalabas, no solamente están las declaraciones de Blinken. Por primera vez aparece una muy tenue pero muy clara comunicado de la Cancillería rusa, en donde también exhorta a la continuación de las negociaciones, en lo cual evidentemente ya comienza a aparecer uno de sus aliados incondicionales, Moscú, que exige como país garante, como país facilitador, que se continúen las negociaciones, de manera que ahí se le está rompiendo el flanco, no solamente desde el punto de vista de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, de Canadá y también de sus aliados como Rusia, que comienzan. Por supuesto, eso no va a cambiar la relación de respaldo a Maduro, pero no pueden llegar a inmolarse frente a esa especie de nerviosismo que mueve al gobierno. De manera que estamos en una etapa nueva, una etapa en donde no solamente aparecen las acusaciones jurídicas, que de ahí no se puede salir, sino que comienzan a aparecer, como tú señalabas, en el Ecuador y en otras partes del mundo. Ayer, en la publicación N12 de Israel, publica una serie de versiones de los vínculos de Alex Saab con el Hezbollah. Creo que se confunde, hay un homónimo de Alex Saab, Alexei Saab, que es un libanés que ha estado muy vinculado con el Hezbollah. Sin embargo, hay otra serie de acusaciones, las relaciones con Irán, la venta de armas del Irán, todo lo que Saab hizo para la configuración de vuelos del Irán y de transporte petrolero con Irán. Bueno, comienzan a aparecer escándalos que no son del orden jurisdiccional, pero hay otras agencias, la DEA, el FBI, las acciones también de otros organismos del Estado que comenzarán a aparecer, como esto del Ecuador, y como en otros países comienzan ya a surgir otras imputaciones que también arrastrarán a esa defensa incondicional. Ahora, sobre el tema de las negociaciones, el argumento y el argumento que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro, yo le pediría
un comentario. Existe la duda si esta suspensión es temporal o es definitiva. Da la impresión que por la reacción del principal socio en esa mesa de Nicolás Maduro, bueno, es cuestión de tiempo para que ellos vuelvan a sentarse. ¿Qué opina usted, embajador? Lo Sí, escuchamos. yo tengo la impresión de que esta negociación que hasta ahora ha venido favoreciendo, yo diría que exclusivamente al régimen, al oficialismo, por la forma en que se manejaron, y yo diría también por la forma muy cautelosa de la plataforma democrática, lo único que ha hecho es ganar espacios, ser reconocido el gobierno de Maduro, señalar que Maduro y la plataforma defienden la democracia, los derechos humanos y solucionan los problemas, la cuestión del Esequibo, que no tiene nada que ver con la mesa de negociaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya todo lo que podría obtener el régimen ya lo obtuvo, y la tentación de este gobierno es darle una patada a la mesa. Sin embargo, hay un sin embargo con sin embargo mayúscula, hay algunos de los aliados, como el que te señalaba de Rusia, que dice, bueno, pues esto no puede ser una incondicionalidad mía con el señor Maduro, él tiene que cumplir con una serie de acuerdos, de manera que ahí puede haber una presión o una necesidad del régimen de volver a la mesa para volver a oxigenarse frente a escándalos como el de Saab. Yo tengo la impresión de que de poder no van a regresar a la mesa, porque ahora si los negociadores exigen con claridad los temas de elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, y otra serie de elementos que son los presos políticos, el tema de la enorme emigración de millones de venezolanos que están en una situación caótica en el exterior, entre paréntesis, no solamente está la visita de Blinken a Ecuador y a Colombia mañana, sino también el encuentro cumbre entre dos vecinos nuestros, Duque y Bolsonaro, que también tocaron el tema de Venezuela. De manera que yo creo que cada vez el cerco se le está poniendo más y más fuerte, y que eso pudiera incidir en la necesidad de regresar a la mesa de negociaciones para volver a oxigenarse. Pero de poder yo tengo la impresión de que ellos obtuvieron lo que querían, y habrá la tentación, a menos que estén obligados a regresar, de no volver a reunirse. Si me permite, embajador, tenemos la declaración del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en compañía del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, justamente en torno a este tema de las negociaciones. Vamos a escuchar y yo le pediría un comentario. Creo que es profundamente lamentable que el régimen de Maduro se retire de las conversaciones en México, pero creo que también es un indicio, lamentablemente, de que el señor Maduro puso el interés propio por delante de los intereses del pueblo venezolano, y puso los intereses de una persona por delante de los intereses de todas las personas de Venezuela. Embajador, su ordenó el lunes comentario. la movilización de las calles de policías. Para comenzar, yo diría que esa persona es Alex Saab. Es absurdo, porque no tiene nada que ver con el tema de las negociaciones para buscar una salida al gran drama de Venezuela, el hecho de la incondicionalidad con Saab. Eso no tiene ningún sentido de que suspendan esas reuniones. Y esa especie de pantomima que hicieron de nombrarlo como representante diplomático en la mesa del diálogo, es absurdo, porque esos tienen que saber que si están haciendo una extradición para juzgarlo, no lo van a soltar, es desconocer el sistema judicial norteamericano. De manera que es cierto, tú no puedes anteponer un interés político o ideológico a la necesidad de encontrar una salida al drama que está viviendo el país. Embajador, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Bueno, porque este tema de Alex Saab tiene toda clase de implicaciones, sobre todo para el régimen venezolano, y lo que podría salir de allí. Inicialmente, él ha dicho que no va a negociar con las autoridades. Habrá que ver si esto ocurre o no. Pero yo le pediría su opinión y análisis al respecto sobre el impacto que puede tener este caso. Se ha creado una gran expectativa, en realidad, sobre el futuro del régimen venezolano en torno a lo que puede ocurrir o no con este empresario colombiano que ya está bajo el control de las autoridades de Estados Unidos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el caso de Alex Saab, pero las consecuencias que ha tenido esto, no solo para las negociaciones en México, sino las reacciones en el ámbito internacional. Nos acompaña el embajador Milos Alcalay, quien fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Y yo le pediría un comentario, embajador. Usted mencionaba que uno de los argumentos de la defensa de Alex Saab y del régimen venezolano es que este ciudadano era diplomático de nuestro país, este empresario barranquillero, y usted decía no cumple con las condiciones de la Convención de Viena. Eva Bollinger, no sé si ha visto usted en las redes sociales, pero quien fue aliada del expresidente Chávez, esta ciudadana norteamericana, ella escribió un tuit que ahora mismo está advirtiendo que él no es diplomático, que es un empresario, dice, corrupto, quien tiene varios compromisos de información sensible sobre personas muy poderosas en Venezuela, y que lo nombraron diplomático después de haber sido arrestado por el miedo que tenían por la información que él posee. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico. Embajador, lo escuchamos. Sí, esto no es nada nuevo, este tipo de utilización. Si usted recuerda, cuando el Pollo Carvajal era considerado como héroe de la patria, héroe de la revolución bolivariana, en su detención en Aruba, alegaron lo mismo, secuestro, con lo cual rodearon la isla de Aruba con buques militares, señalaron que era diplomático y no lo era porque Holanda no había aceptado la solicitud para que él fuera cónsul en Aruba, y él se presentó con varios pasaportes. Bueno, después hubo el retorno de él como héroe nacional, pero este mismo Pollo Carvajal hoy tiene otra posición, y lo que él hoy en sus declaraciones en España está haciendo, bueno, cada vez demuestra de una manera clara cuál es la caracterización de lo que el régimen ha estado haciendo. Es decir, hoy no oímos nada del argumento de que era diplomático, de que estaba secuestrado. Y el tema Saab no es el único, hay otros. Rafael Ramírez ha estado también divulgando una serie de noticias, ha visitado a la alta comisionada de Derechos Humanos, ha interpuesto una serie de demandas de violaciones de lesa humanidad, todos antiguos aliados que, si se suma a los verdaderos demócratas que están haciendo la cuestión, demuestran que el tema de Saab es un tema que es parte de toda una visión, que el culto a Saab que el régimen quiere hacer, las amenazas que quiere realizar, como la interrupción de las negociaciones, o las marchas internacionales que están haciendo, no van a poder cambiar los criterios de los jueces norteamericanos. Ahora, si Saab persiste en el silencio o en una posición ideológica en donde no habla con las autoridades del imperio, bueno, estos jueces van a aplicarle unas medidas cada vez más drásticas en cuanto a su prisión. En el sistema judicial norteamericano, si el indiciado
da una serie de datos o elementos, puede aminorar la pena, y si no lo hace, sus abogados me imagino que le recomendarán que él no puede mentir, que él tiene que dar respuestas con la verdad, y si va a la verdad es sumamente angustiosa, porque bueno, se sabe no solamente la corrupción como tal, sino esos vínculos que te decía que irán apareciendo, los vínculos con el Irán, los vínculos con el Hezbollah, los vínculos con el Hamas, sus orígenes libaneses, y su vínculo no es solamente como colombiano, sino también por sus vínculos con una serie de movimientos muy aliados, por cierto, del régimen de Maduro. Entonces, en la medida en que el culto a Saab aumente, la penalización de Saab también va a penalizar al régimen. Y yo por eso creo que es muy torpe toda esta campaña que se está haciendo para tratar de venderlo como diplomático, tratar de venderlo como negociador en México, tratar de venderlo como un hombre secuestrado cuyos derechos humanos han sido violados, porque nada de eso es verdad. Lo cierto es que es una persona, y en cuanto a su condición diplomática no es tal, y en eso tiene razón todos los que dicen la Convención de Viena da una inmunidad diplomática en el ejercicio de sus funciones en el país donde está acreditado. Él no está acreditado en Cabo Verde. Esa demanda no se realizó antes de su solicitud de extradición, y no existe en el derecho internacional algo que sea como una especie de inmunidad diplomática universal, permanente y eterna. No existe, sino que tiene que obedecer una serie de criterios que tienen que ver con el país donde está acreditado. Él no puede estar acreditado en todo el mundo. Y las acciones, a pesar de todo este equipo de abogados que ha tratado de remover al tribunal africano, que no tiene nada que ver con la jurisdicción de Cabo Verde, o de utilizar otros mecanismos publicitarios, yo creo que en esta etapa perjudica el juicio de Saab, y puede más bien darle visiones aparte de otras agencias que seguramente aprovecharán la detención de Saab para retratar la realidad de qué es lo que estaba haciendo Saab en esa especie de función de venta de oro, de compra de armas, de relaciones bastante pecaminosas desde el punto de vista internacional. Pero es que además hay dos elementos, embajador, y usted me corregirá si me equivoco. Número uno, Estados Unidos no reconoce al régimen de Nicolás Maduro, por eso no puede reconocer ningún funcionario supuestamente diplomático que lo representa. Yo le pediría su comentario. Y número dos, la condición de diplomático no le da patente de corso para cometer delitos, ¿correcto? Señalmente, mira, como te decía antes, la Convención de Viena establece inmunidad para el ejercicio de sus funciones. Es decir, si el señor Alex Saab está acreditado en Cabo Verde y está llevando una valija diplomática, eso no se la puede incautar porque está en el ejercicio de sus funciones. Pero él no estaba en el ejercicio de sus funciones, él estaba en un jet viajando por el mundo, yendo o viniendo del Irán, comprando armas, buscando una serie de relaciones, y ese tipo de delitos, como el que contempla el acuerdo la extradición de Saab, no te dan un manto en acciones criminales, porque no es en el ejercicio de sus funciones, sino que él está allí demandado, y ahí está toda la solicitud hecha por Interpol, hecha por el Ministerio, por el Departamento de Justicia y por los fiscales de los Estados Unidos, en donde eso no abarca esa inmunidad, sino que tendrá que responder. Y sobre los Estados Unidos y la inmunidad, no tiene inmunidad porque no está acreditado como, aún, además del argumento que tú das, que no tienen relaciones con el gobierno, pero aún teniéndolas, para tener una inmunidad, un privilegio diplomático, tendría que estar acreditado como diplomático en los Estados Unidos, y ese no es el caso. Embajador, ¿qué pasa si finalmente, no se retoman las negociaciones en México? ¿Qué opina usted? ¿Qué podemos esperar? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que este es el momento en donde los negociadores de la plataforma democrática tienen que responder de manera recíproca a las acciones que está haciendo el gobierno. No puede ser que el régimen insulte a los negociadores, que el régimen haga lo que le da la gana, posterga una vez, posterga dos veces, realiza acciones de atropello como esto de nombrar a Saab como un negociador, y continuar con unas funciones
de caballeros, sino que tiene que actuar de una manera recíproca, no puede aceptar ese tipo de acciones, de manera que yo creo que tiene que ser una línea dura, orientada fundamentalmente a que los negociadores deben continuar llevando el respaldo de la opinión pública internacional a favor de elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias cuanto antes, y al mismo tiempo la libertad de los presos políticos, la libertad de los partidos de poder exigir, ahora que hay una misión de observación de la Unión Europea, que los canales del Estado den igual proporción a los candidatos de la oposición que a los candidatos del gobierno, y por último que la plataforma se abra después de las elecciones del 21 porque solamente las elecciones, se abra a todos los grupos políticos venezolanos para buscar una solución a partir del 22 de noviembre. Las plataformas tienen en sus manos ese reto, vamos a ver cómo lo cumple. No quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre el caso de el que fue denominado en su momento como canciller de las FARC, Rodrigo Granda. Él fue detenido por una circular roja de Paraguay, del gobierno de Paraguay. Fue aprehendido en México. Él, gozaba de cierta protección, digamos, por producto de las negociaciones de paz en Colombia. Ahora mismo se desconoce cuál va a ser su destino. Algunos medios de comunicación del país vecino dicen que podrían enviarlo a Colombia o entregarlo a las autoridades de Paraguay. Yo le pedí un comentario sobre este caso en específico que está directamente vinculado con Venezuela, porque este ciudadano, y lo destacan los medios de comunicación colombianos, pues permanentemente visitaba nuestro país, no recuerdo si incluso tenía identificación venezolana, y el ministro de la Defensa colombiano, ha aclarado que estos acuerdos de paz no le dan inmunidad en todo el mundo. Sí, en el marco de lo que fue esa negociación en Colombia. ¿Qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Sí, yo comenzaría, señor. Primero es un jaque al gobierno de López Obrador. A AMLO le ha gustado jugar de ser el mejor amigo de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo el mejor amigo de Cuba. Le gusta jugar el papel de una izquierda latinoamericana con sus vínculos con el Foro de San Paulo y el Foro de Puebla. Y aquí se va a encontrar con la necesidad de definirse cuál va a ser la actitud del gobierno mexicano en relación a Rodrigo Granda, que es conocido y que tiene toda una serie de expedientes en el campo del terrorismo. ¿Va a optar por la defensa de Granda o va a optar por responder las acusaciones que hay? De manera que ese es el primer punto. ¿Cómo va a reaccionar México, no? Es un jaque al gobierno mexicano. Y en segundo lugar, efectivamente, cada vez se va derrumbando toda esa especie de impunidad que los guerrilleros, sea porque después retroceden y ocupan. Nosotros hemos sido víctimas aquí en Venezuela de la presencia de la FARC, de la presencia del Ejército de Liberación Nacional, de toda una serie de hechos que no solamente son en Venezuela, sino que hay toda una política de expansión de una América Latina en donde por otros mecanismos democráticos, entre comillas, trata esta izquierda exguerrillera de llegar al poder. Esa es un poco la nueva estrategia de Cuba, este es un poco el éxito electoral del 99 en Venezuela y la exportación de un modelo. Entonces, regreso al caso de Rodrigo Granda. ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno mexicano? La pelota está en la cancha mexicana. Embajador Milos Alcalay, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y a esta hora conversamos con el diputado de 20 Venezuela, ya lo veo por aquí en nuestra sala de Zoom, el diputado Omar González. Como siempre, diputado, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, como siempre un placer estar en tu espacio. Un gusto conversar con usted. Antes de hablar sobre el tema de la negociación en México, yo le pedí una reacción inicial acerca de la detención y el proceso que ya se inició en los Estados Unidos contra el empresario colombiano Alex Saab, la justificación que está utilizando Nicolás Maduro para levantarse de la mesa de diálogo. Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, María Alejandra. Bueno, en realidad se han registrado en las últimas horas una serie de acontecimientos que representan un duro golpe al régimen de Nicolás Maduro. Desde luego, la extradición de Alex Saab de Cabo Verde, su llegada a los Estados Unidos, la forma en la que ha sido recluido, e incluso la audiencia inicial, un diferido que se registró. A eso se le suma las últimas declaraciones de Hugo El Pollo Carvajal en España. También podríamos señalar la extradición de Claudia Díaz, la enfermera y luego tesorera del expresidente Hugo Chávez, quizás la última persona que vio con vida a Hugo Chávez, y podría decir incluso, hasta si es verdad, que ungió a Nicolás Maduro como su sucesor. Y desde luego también lo que ha sucedido con la muerte del general Baduel. Todos estos acontecimientos han puesto en malas condiciones al régimen de Nicolás Maduro. Desde luego que no está muerto políticamente, pero está seriamente herido. Hay unas enormes expectativas por lo que pueda decir Alex Saab en sus declaraciones, así como también el propio Carvajal. Es una especie de... y esto ha generado, desde luego, el desmoronamiento del tinglado que tenían montado en México, de acuerdo a sus propios intereses. El desbaratar ese, por lo menos momentáneamente, ese llamado diálogo de México, bueno, quiere decir que terminan con un encuentro que ellos mismos habían planeado para ganar tiempo, que como tal, como lo hemos estado denunciando desde el principio, y han dejado en ridículo, han humillado a los que están todavía allá. Ayer incluso los representantes del Reino Unido se largaron de Ciudad de México, ¿no? Porque esto parece una rochela. Ahora, es un triste papel el que están haciendo los que están sentados allá. Todo esto forma parte del desmoronamiento de ese castillo de naipes que ha construido a su alrededor la tiranía presidida por Nicolás Maduro.
Bueno, a propósito de lo que puede decir Alex Saab, tal y como usted lo menciona, ¿qué pasó con la investigación que abrió en su momento la Asamblea Nacional en torno a este grupo de diputados? La verdad es que tengo dificultades de escuchar con precisión la pregunta, María Alejandra. Vamos a pedirle a mi equipo, si tenemos problemas serios con la comunicación vía internet, a ver si podemos llamar al diputado directamente por teléfono. Lo podemos dejar en imagen y él colocando el mute en el Zoom, bueno, podemos hablar con él vía telefónica. Vamos a tratar, insisto, de llamarlo a su teléfono, pero yo le preguntaba... Ahora sí te oigo. Perfecto. Seguramente es el internet, diputado, como ocurre lamentablemente en nuestro país, producto de la crisis de los servicios públicos. Yo le preguntaba sobre la investigación que abrió la Asamblea Nacional en su momento sobre el grupo de parlamentarios que realizaron una gira internacional en defensa de los intereses de este empresario colombiano. ¿Qué pasó con esa investigación, diputado? Lo escuchamos. Bueno, esa es una muy buena pregunta, María Alejandra, porque efectivamente fueron llamados a declarar los que fueron a esa gira y los que firmaron ese documento que le daba una especie de carta de buena conducta a Alex Saab, pero a decir verdad nunca presentaron un informe final ni al plenario de la Asamblea Nacional ni a los propios señalados. Sí, evidentemente hay gente allí que está perfectamente identificada y que lejos de haber sido incluso sancionados o investigados no, han sido premiados incluso con candidaturas a la farsa electoral que está pautada para el 21 de noviembre. Hay otros que, si bien es cierto, los miembros de la comisión salvaron su responsabilidad en todo esto porque casualmente se habían encontrado en Europa y estaban allí, y incluso hubo el señalamiento, la acusación de que habían falsificado la firma de algunos de ellos. Bueno, nunca le dieron oficialmente un finiquito a esa situación. En ese caso está el diputado José Luis Pirela, quien demostró en las audiencias donde fue citado que él estaba investigando otro caso en Europa y se encontró con estos parlamentarios y que incluso le habían falsificado su firma en el documento donde le daban esa especie de carta de buena conducta a Alex Saab. Esta carta, usted se refiere a la carta que llegó al gobierno de Bulgaria, ¿correcto? Donde figura el nombre justamente de José Luis Pirela, donde se hacía una defensa en torno a las empresas, al entorno de Alex Saab. ¿Es así, diputado? Y bueno, yo apenas si puedo oír, te repito, María Alejandra, algunas interrupciones. Sí, te digo que él acudió a esa audiencia, dio sus argumentos, incluso mostró cómo había adquirido el boleto, que no fue ni la comisión ni nada de eso, sino que fue precisamente de manera particular, cómo estaban otras personas en Europa investigando precisamente un presunto desfalco en una entidad bancaria de Venezuela con conexiones internacionales y que, bueno, coincidieron en una ciudad, porque estos diputados hicieron una gira amplia por Europa y en esa ciudad se tomaron una foto. Si mal no recuerdo, esas fueron las explicaciones que dio el diputado Pirela, quien no es precisamente el primer señalado. Hay otros diputados que tenían cargos de alta relevancia, presidentes, vicepresidentes de esa comisión permanente de Contraloría, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso, como te digo, no llegó a su fin. ¿Por qué? No, es una buena pregunta hacérsela a los directivos de la Asamblea Nacional y sobre todo los de la Comisión de Contraloría, que fueron los que investigaron esa situación tan bochornosa y que deja tanto que desear. ¿Por qué lo vemos vestido de naranja, lloroso, a Alex Saab, después de haber sido extraditado y haber estado siendo juzgado, donde va a ser juzgado por ahora en 8 cargos,
de conspiración y lavado de dinero. Pero de acuerdo con las declaraciones que pudimos ver en un video del fiscal del caso en el Distrito Sur del estado de la Florida, bueno, ahí hay unos crímenes horrorosos que vienen desde mucho antes de las cajas CLAP. Por ejemplo, esta gente hizo un saqueo con dinero para los materiales que el régimen decía haber comprado para la construcción de casas de interés social. No solamente no compraron los materiales, sino que se enriquecieron obscenamente, cambiando el dinero que le daba el régimen en las mesas de cambio, porque recuerda que eran dinero subsidiado, es decir, con el famoso CADIVI. Y además de eso, los sobornos que hicieron tanto a vendedores, a comerciantes en los Estados Unidos, que no le entregaron ese material, como a funcionarios en Venezuela, civiles y militares, que dijeron que sí había llegado ese material que no existió. La misma centrífuga que usó para los alimentos de mala calidad que se le daban el dinero para comprar en Venezuela. Pero ahí no se queda la cosa. Nosotros sabemos, con elementos suficientes de juicio, que Alex Saab está involucrado en otros delitos, en delitos de compra, negocios oscuros, en Irán, en Turquía, en Rusia, en China, la venta de oro, el oro de sangre que sale de Bolívar, del estado Bolívar, a venta ilícita de productos derivados del petróleo. Este hombre está metido en cuanto negocio sucio se puede imaginar, y no descarto que también esté metido en el negocio de la droga y del financiamiento del terrorismo. Ahora, le pregunto, diputado, sobre la suspensión temporal de estas negociaciones en México. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen, la comunidad internacional, sobre todos los países que han acompañado este proceso? Están llamando a las partes a retomar el diálogo, y ahora mismo pienso en Rusia, aliado de Nicolás Maduro, y los Estados Unidos, aliado de las fuerzas democráticas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. El régimen está utilizando sus estrategias conocidas para ver cómo sale este trance, ¿no? En primer lugar, activó su primer anillo de respuesta, que era hacer actividades de calle en plazas públicas, en avenidas, en pronunciamientos de dirigentes del partido. Bueno, y vimos a una llorosa esposa, Camila Fabri, en la Plaza Bolívar de Caracas, arengando y diciendo que es un héroe de la patria. Alex Saab, ese que condenó a muerte a millones de venezolanos con comida en mal estado o que nunca llegó. Ahora viene la activación del segundo anillo, que es precisamente sus aliados internacionales. Entonces veremos allí a Zapatero, el peón de oro de Maduro en España, moviendo a Borrell, declaraciones de medios, algunos tarifados, Rusia, China, Erdogan de Turquía, el jeque de allá de Irán, veremos a Ortega, veremos al régimen de los cubanos, veremos a Alberto Fernández. Es decir, empiezan a mover el segundo anillo, precisamente para tratar de salvar lo que queda de Alex Saab. No te olvides que Alex Saab, estando preso en Cabo Verde, este régimen tuvo el descaro de nombrarlo embajador de Venezuela cuando ni siquiera es venezolano. Pero no solo eso, sino que también tuvo el descaro de nombrarlo negociador en México. Estas son las aberraciones que estamos presenciando. Y desde luego, esa fue una instancia creada por el régimen, esa mesa de diálogo, que tomará la decisión que considere más importante. Si volverse a sentar después que arme toda esta laraca, humillando aún más a los que se dicen opositores y están allá, para obtener un teatro, una puesta en escena de esta narrativa que está tratando de inducir o de crear una matriz de opinión a favor de un criminal horroroso, como ha sido calificado, como Alex Saab. De manera que ahí todavía no hemos visto nada. Esto es una película en capítulos
pero cuando empiecen a salir, porque estoy seguro que un hombre de casi 60 años, aunque esté casado con una muchacha de 20 y pico, no se va a quedar 20 años o quizás más cuando le imputen otros delitos, sino que es muy probable que negocie con la justicia norteamericana la declaración de todo el tinglado donde se dice que es el testaferro de Nicolás Maduro y de otros altos funcionarios, no solamente de Venezuela, sino del mundo, y no solamente del régimen, sino también de la oposición. Entonces negocie y veremos explotar en mil pedazos esta burbuja de corrupción podrida que representa Alex Saab y sus compinches. Diputado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, le ruego que permanezca con nosotros, obviamente unos minutos más. Quisiera referirme al principal aliado internacional de la alternativa democrática, que es Estados Unidos. Usted mencionaba a los países que efectivamente apoyan al régimen de Maduro. Sin embargo, el secretario de Estado norteamericano que está de visita en América Latina decía ayer que es profundamente desafortunado que el régimen de Maduro se haya retirado de las conversaciones en México. Yo le pedía un comentario sobre este tema, si la suspensión es permanente, ¿qué podemos esperar? Y si se retoma también, ¿qué expectativa tiene usted y su organización en lo personal? Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la comunidad internacional, la suspensión de las negociaciones y el caso de este empresario colombiano Alex Saab, que ya está bajo custodia de autoridades norteamericanas. Nos acompaña el diputado Omar González y yo le he dejado una inquietud, diputado, porque usted mencionaba en el corte anterior la reacción de los regímenes aliados de Nicolás Maduro. Sin embargo, el principal aliado de la Alternativa Democrática, Estados Unidos, también ha expresado preocupación, ha lamentado, de hecho, la suspensión de estos diálogos en México. Yo le pediría un comentario, le escuchamos. Efectivamente, los aliados de Maduro tratan de mantener ese escenario creado por ellos. La diferencia con los Estados Unidos y con las democracias más importantes del mundo que defienden los intereses democráticos de nuestro país es que ellos lo que están exigiendo son las convocatorias a unas elecciones presidenciales y unas elecciones parlamentarias. Que esto hasta ahora no ha sido ni asomado en ese encuentro prefabricado por el régimen. Han hablado que si no están en este momento en la mira de la opinión pública nacional, internacional, al Poder Judicial, que si el respeto a la política de género. Pero nada se dice, realmente está exigiendo en el pueblo venezolano, que es una salida a la destrucción que hay. Entonces, la diferencia
y ahora que lo ven herido, el régimen va a invitarnos para hablar de la convocatoria. Vamos a convocar el trimestre unas elecciones limpias. Al informe que los expertos, por ejemplo, la Unión Europea, que vinieron en julio, le presentaron al señor Borrell y que lo escondió debajo de la alfombra, porque esa comisión de expertos de la Unión Europea vino acá, determinó que no hay las condiciones mínimas para unas elecciones. ¿Y qué hizo este alto comisionado para las relaciones exteriores de la Unión Europea? Prohibió que se difundiera. Afortunadamente, periodistas como tú y como periodistas del Financial Times tuvieron acceso, se filtró ese documento y lo publicaron la semana pasada, donde dicen que ellos recomendaron que no viniera ningún observador porque aquí no había ninguna condición. ¿Qué hizo Borrell? Lo silenció y está mandando, porque es un compinche. Y cuando uno ve lo que dijo Piedad Córdoba, la señora Piedad Córdoba, en medios de comunicación social, reconociendo que el régimen de Maduro le entregó una mina de oro al ex presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, y cómo estarán lucrando otros personeros del gobierno español. Y uno entiende entonces por qué Borrell se ha convertido también en otro peón de oro de Maduro y cómo Zapatero es precisamente el ejecutor de todo esto. Aquí hay una corrupción también internacional, como se ha demostrado ahora con las declaraciones del Pollo Carvajal, que le dieron dinero a todo el mundo, hasta el Petro, que quiere ser presidente de Colombia, a los terroristas, a Podemos, a Iglesias, a Monedero, a todas estas playas de este claqué de vagabundos internacionales que saquearon a Venezuela. Esto está saliendo a flote, por eso yo digo que los acontecimientos están derrumbando a este régimen y debe tener consecuencias internacionales. Ahí está la Corte Penal Internacional, esperando el inicio del juicio a Maduro, porque no solamente la corrupción, es los crímenes atroces que se derivan de esa corrupción y que se han cometido en esta región. Diputado, nos queda un minutico o dos. La comunidad internacional, no sé si acertadamente o no, pero da la impresión que ha llegado a la conclusión que la alternativa en este momento para tratar de buscar una solución es esa de las negociaciones en México. Y yo le preguntaba a su comentario si esto fracasa, que tomando como punto de partida lo que ha dicho, insisto, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, gobierno que entiendo es el principal aliado de la alternativa democrática y las fuerzas democráticas ahora mismo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Las cosas cada vez están de peor color para el régimen. Ayer el propio presidente Biden, a través de sus voceros, le dio casi un ultimátum, que para que liberaran de manera inmediata, de ipso facto, a los norteamericanos que tienen detenidos, que los detuvo la policía política del régimen en respuesta a la extradición de Alex Saab. Me refiero a los expresidentes de Citgo, que son de nacionalidad norteamericana. Por otro lado, también vimos, todavía no está bien clarificado cómo capturaron en México a Rodrigo Granda, al canciller de la FARC, quien ahora se había supuestamente pacificado, pero hay una requisitoria internacional. Tenemos una serie de acontecimientos en desarrollo que da impresión de que la comunidad internacional está reaccionando tal como nosotros hemos planteado, que Venezuela ha hecho todo lo que está y seguirá haciendo todo lo que sea necesario para reconquistar su libertad, pero se necesita el apoyo internacional. Y no estamos hablando solo de acciones militares, aunque desde luego mucha gente no la descarta, que podría llegar un momento en que no hay otra alternativa. Pero, por ejemplo, ahorita la justicia es una forma de la comunidad internacional actuar, como parece estar actuando. Cuando vemos que todos estos zagaletones
del erario público están siendo juzgados y pueden ser condenados a penas realmente severas. De manera que yo confío que tengo la esperanza, ¿no?, de que esto tenga un final feliz, como ha pasado en todos los países del mundo. Las tiranías se sienten muy fuertes y poderosas, y cuando más fuertes y poderosas se sienten, se caen estrepitosamente. Nadie pensaba que se iba a caer como se cayó, ni que iba a desaparecer la Unión Soviética, y mucho menos que Hitler se iba a suicidar, así que se sucedió en el búnker, o que Saddam Hussein iba a ser ahorcado, o que Mohamed Gaddafi iba a ser linchado por su propio pueblo. Acontecimientos como eso, o que 9 dictadores hayan caído después de llamada Primavera Árabe, nada de eso estaba previsto en el escenario reciente. Y yo no sé que situaciones similares se están desarrollando en Venezuela. Diputado Omar González, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Diputado de 20 de Venezuela, nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.